Gloria a Dios, amados hermanos de Guerreros en Acción y todo aquel que nos está viendo o que se va a conectar más adelante. La verdad es un privilegio muy grande poder dirigirme a ustedes y sobre todo con un mensaje que el Señor puso en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente. Yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. El tema que el Señor puso en mi corazón desde que me dieron el privilegio es el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Y vamos a orar entonces un momentito para que el Señor nos dé esa palabra y que el Señor disponga su corazón para recibir esta palabra preciosa. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Papito lindo, en esta noche, Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por esa misericordia entrañable, papito, que tú, Señor, nos has mostrado por medio de ese ministerio precioso de misericordia de nuestro Señor Jesús. Yo te ruego, Padre, que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, que nos edifique, que nos instruya, que nos exhorte si es preciso, Señor. Pero lo que te ruego con todo mi corazón es que nos hables en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego que esta palabra que va a ser sembrada, implantada en el corazón de mis hermanos y hermanas, de tu fruto al 100 por 1, Señor, en tu tiempo, no en el de nosotros, sino que en tu tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los que ya están conectados, bendice a aquellos que se van a conectar y aún así bendice a aquellos que lo van a oír por medio de las plataformas que tenemos virtuales, Señor, quizá no hoy, mañana, no sé qué día, pero yo te ruego, Señor, que esta palabra, Padre, logre el cometido por lo cual salió de tu corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a mis hermanos que conformamos el equipo de guerreros de oración, Señor. Gracias por la palabra que le has dado a los que ya pasaron, Señor, y gracias por los que vienen, Señor, después de mí. Yo te ruego que esta palabra siga abriendo brecha en nuestros corazones para gloria de tu nombre. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Damos toda la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, como les decía, el título, el tema que me tocó hoy desarrollar con la ayuda del Señor es el Espíritu Santo en el ministerio de misericordia de nuestro Señor Jesús. Y fíjense que un texto precioso que está en 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Mire qué precioso este texto. Según la misericordia que hemos tenido, no desmayamos. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que la misericordia de Dios, cuando la comprendemos, la misericordia de Dios, hermanos, cuando realmente entendemos por medio del Espíritu de qué se trata, la misericordia de Dios no nos mantiene. Ahora, ahí va a ver que más adelante usted vaya poniendo atención a lo que vamos diciendo, porque más adelante todo el mensaje se va a concatenar, hermanos, con todos los textos y toda la explicación, y va a ver que va a ser de grande bendición. Lucas 1:78-79. Amén. Y miren lo que dice, miren esta palabra preciosa. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amanecer que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, que endereza los pasos por un camino de paz. Mire qué gloriosa esa entrañable misericordia de Dios. Ahora mire, este texto nos acerca al advenimiento más importante de la humanidad. Dios creó un cuerpo y en ese cuerpo derramó él pero toda su misericordia que había en lo más profundo de sus entrañas, en lo más íntimo de Dios. Entonces, y esto es lo maravilloso de esto, es que esa misericordia brotó, como ya les dije, de las mismas entrañas de Dios, de lo más íntimo de su corazón, de nuestro amado Padre Celestial. ¿Para qué? Para que tú y yo probáramos de esa verdadera misericordia de nuestro Señor.
de esa misericordia de Dios que no es un sentimiento, sino que de esa misericordia de Dios que fue derramada en un cuerpo. ¿Para qué? Para que se hiciera persona, para que fuera una entidad, una persona poderosa, gloriosa. Amén. Y esto es lindo, hermanos, porque desde ese espacio santo de donde brotó esa misericordia, el origen, su origen fue el amor, su origen fue el perdón para nosotros. Su origen fue la compasión que había en las entrañas de Dios y que ya no resistía. ¿Se acuerda lo que quería decir misericordia? Una acepción. Lo que había, lo que anhelaba hacer las entrañas, acariciar el pecho. Entonces, su misericordia vio la necesidad, mire qué tremendo, vio la necesidad de esa humanidad perdida. Así como nosotros tenemos que ver por medio de la misericordia, pero no de ese sentimiento que solo siente lástima, sino que de esa misericordia que fue derramada en Jesús. Y como Jesús, Cristo está dentro de nosotros, nosotros tenemos que demostrarla como Él la demostró. Entonces, esa misericordia gloriosa vino a perdonar toda nuestra mala vida. Vino esa misericordia entrañable, vino a mostrarnos el amor, la compasión y el perdón que había en el corazón de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, como ese cuerpo tenía que ser probado, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que llevó a Jesús, a nuestro Señor, al desierto. Y en el desierto, hermano, dice que estaba con las fieras del desierto y que lo servían ángeles. Pero ¿para qué lo llevó el Espíritu Santo? Para que ese cuerpo, ese vaso fuera probado. Y mire, y dice la Biblia que fue probado, pero que salió victorioso. Porque la misericordia, cuando no es un solo, nada más, un sentimiento, sino que es una entidad poderosa dentro de nosotros, la misericordia no cede a las tentaciones que pueda ofrecernos el diablo. ¿Por qué? Porque la misma misericordia de Dios nos recuerda la palabra que escrito está, que escrito está, que escrito está. El Señor Jesús salió victorioso, hermanos y hermanas, porque la palabra viva, la misericordia viva, el amor, la compasión, eran una persona dentro de él, el mismo Dios, nuestro Padre Celestial dentro de él, haciendo la obra por medio del Espíritu Santo en el ministerio de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misericordia, dice la Biblia, hermano, lo estoy parafraseando, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén, gloria a Dios. Yo no sé si usted se alegra con eso, hermano. Y nos la dio a conocer en su ministerio, en ese ministerio de misericordia entrañable de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora mire lo que dice la Biblia Valera actualizada en Juan, capítulo 1, versículo 29 y 30. Amén. Mira lo que dice. Al día siguiente Juan vio a Jesús, Juan el Bautista, que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre. Mire cómo traduce esta palabra. Viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Se lo parafraseo a mi manera. Mire pues, y mírenlo, ¿quién lo dijo, hermano? ¿Quién lo dijo? Dice la Biblia que no ha salido de mujer un profeta mayor que Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista da testimonio al nomás ver a nuestro Señor Jesucristo, que ese era el ministerio entrañable de misericordia que el Señor le había dado a su Hijo, a nuestro Señor Jesús. Entonces se lo parafraseo a mi manera. Mire, dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí la misericordia entrañable de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué glorioso eso. Después de mí viene un hombre, una persona, la misericordia en Jesús, hecha persona, hecha una identidad que era antes que yo porque era primero, antes que mí porque era primero que yo. Mire qué glorioso ese texto, hermano. Ah, gloria a Dios. Yo no sé si usted se está gozando. Yo sí me estoy gozando. He ahí la misericordia entrañable de Dios que quita el pecado del mundo.
el amor entrañable de Dios, la compasión entrañable de Dios, el perdón de pecados de Dios, allí, en la persona de Jesús, en ese vaso humilde, en ese vaso, hermano, que prefirió dejar su deidad, que dejó, hermano, lo glorioso que ha de haber sido allá arriba a ser Dios, y vino a esta tierra con el único fin de mostrarnos la misericordia que había en el corazón, en lo más íntimo, de las entrañas de Dios mismo. Amén. Entonces, mire, hermano, y dice la Biblia, la palabra de España en Lucas 4:18. Amén. Miren lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este texto nos ha hablado nuestra pastora, nos habló el domingo el pastor Peter, nos ha hablado nuestro apóstol. Y mire, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha consagrado. Mire, hermano, o sea que el Espíritu de Dios aparta a las personas para depositar su misericordia. Y la misericordia, cuando es una entidad poderosa en nosotros, nos aparta, nos consagra. Entonces dice, para llevar a los pobres la buena noticia, a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos. Miren, hermano, muchos creen de que es el poder de Dios, porque muchos así, al menos a mí, así me enseñaron, que el poder de Dios, que el poder de los dones del Espíritu Santo, y amén, así es, porque el Espíritu Santo tiene sus dones de poder, amén. Pero mire, detrás de esos dones, hermano, fue la misericordia de Dios, esa misericordia entrañable, la que hizo que nuestro Señor Jesús hiciera esas obras por medio del Espíritu Santo. Claro, no me va a confundir, por favor, o va a decir el hermano me está confundiendo. No, el Espíritu Santo, vaya, póngalo así, por medio de sus dones de poder. Pero detrás de esos dones, la misericordia de Dios obrando en Jesús para, hermano, para llevar a los pobres la buena noticia de salvación, para anunciar a los presos, hermano, liberación, y para dar vista a los ciegos y liberar a los cautivos, a los oprimidos. Entonces, hermano, la misericordia de Dios es una entidad poderosa que obró en Cristo Jesús, y Él quiere que hoy nosotros, hermano, esa misericordia se vuelva en nosotros una persona. Y si Cristo vive en nosotros, tendríamos que ser así. Tendríamos que ser ya una persona que muestra el amor, la compasión y la misericordia de Dios. Amén. Dice la Biblia Reina Valera 1960 en Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mire, hermano, es que qué glorioso esto. Porque estos ciegos definitivamente habían leído de este ministerio de misericordia entrañable que se iba a manifestar en la vida de Jesús. Y mire, no fue casualidad que le hayan dicho, ten misericordia de mí, hijo de David. Es que mire, si solo le hubieran dicho, ten misericordia de mí, y no le hubieran dicho hijo de David, es porque no supieran, no sabrían la palabra. Pero ellos ya habían leído de Jesús. Ellos ya habían leído de este ministerio glorioso que iba a venir a obrar nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Y por eso, mire, hermano, agarran al Señor, le gritan, ten misericordia de mí, hijo de David. Ahora, estos ciegos no miraban, obviamente. Entonces, ¿cómo supieron que era la misericordia de Dios la que podía obrar ese milagro en ellos? ¿Cómo supieron que era la misericordia de Dios la que les podía devolver la vista? Hermano, habían leído Isaías, hermano. Isaías 61 lo habían leído. Y ellos en su ceguera espiritual y física, obviamente, pero más que todo espiritual, ellos estaban esperando esa palabra que habían leído, que iba a venir alguien con el amor, la compasión y la misericordia de Dios y que iba a devolverles la vista. Ellos lo sabían. Por eso apelaron a la misericordia de Dios, basado en la palabra de Isaías. Mire qué glorioso eso, hermano. Y el Señor, ¿sabe qué hizo? Por medio de la misericordia. O lo mejor dicho, ¿qué hizo la misericordia de Dios en Jesús? Hizo el milagro. Le devolvió la vista. Ahora mire la Biblia del Jubileo 2000. En Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús
vio una gran multitud y tuvo misericordia de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, hermano, qué glorioso. Tuvo misericordia. Fíjese que esto es lindo porque los ciegos del verso anterior, ellos clamaron misericordia. Pero aquí fue diferente. Aquí fue la misericordia que vio la necesidad que tenían estas gentes, estos enfermos. Mire cómo es que, mire, hermano, cuando alguien, la misericordia de Dios, uno la ha entendido y uno deja que esa misericordia se vuelva persona en uno, se vuelva una entidad poderosa en uno. Entonces, hermano, la misericordia actúa, ya sea que se lo pidan o ya sea que uno vea la necesidad. La misericordia actúa, se pone en acción, se pone en movimiento. Por eso le digo, hermano, que no es un sentimiento, no es un sentimiento, ay, Dios, pobrecita, pobrecitos esos enfermos. No, la misericordia actúa. La misericordia de Dios, hermano, obra milagros, obra maravillas, obra, hermano, obra grandes señales, prodigios, pero es la misericordia de Dios, hecha persona, hecha una entidad en nosotros. Ahora mire la Biblia la Biblia de oro, dice en Mateo 15:22. Entonces una mujer cananea había salido de aquella región y comenzó a gritar y a decirle, Señor, mire pues otra vez, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire otra vez. Esta mujer también había leído la palabra. También sabía que ese ministerio de nuestro Señor Jesús que vino a desarrollar a la tierra iba, hermano, a ser movido por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la compasión de Dios. Por eso, hermano, mire qué lindo entender esto, que ellos clamaron la palabra, la que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Ellos sabían que había llegado el tiempo de que esa palabra se iba a cumplir. Y por eso clamaron misericordia, porque sabían que Jesús iba a venir, hermano, con un ministerio glorioso de misericordia. Que iba a venir, hermano, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es que, mire, hermano, por eso es glorioso el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es de anhelar el Espíritu Santo, sus frutos. Y de una vez aclaro, hermano, y les pido perdón, porque en la prédica anterior yo dije que eran 18 frutos, me confundí con los dones, pero son 12 frutos los del Espíritu Santo y 18 dones los del Espíritu Santo. Amén. Entonces, valga el paréntesis para aclarar ese error que cometí, pero ya está aclarado. Amén. 12 frutos y 18 dones. Amén. Entonces, la misericordia, amor y compasión proceden de la misma fuente, cuyo origen representa aquel anhelo de que entrañable que había en las entrañas de Dios, hermano, de compartir incondicionalmente, voluntariamente, todo de sí mismo. Por eso Dios, hermano, compartió todo de sí mismo. Compartió toda su misericordia, todo su amor, toda su compasión, todo el perdón de pecados, hermano, todo el anhelo de perdonar a la humanidad de todos sus pecados, los compartió en la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio de su ministerio glorioso de misericordia. Entonces, hermano, quien se da a sí mismo como Dios se dio y como nuestro Señor Jesús se dio y como el Espíritu Santo de Dios se dio, eso sabe cómo se le llama, una generosidad sin límite. Hermano, los hijos de Dios, para practicar la misericordia al que está necesitado, hermano, nuestra generosidad no tiene por qué tener límites. No tiene que depender de nuestro estado, de nuestro bienestar económico. No tiene que depender, hermano, de nuestro estado anímico, hermano, espiritualmente hablando. Hermano, el darnos a sí mismo, hermano, en calidad de misericordia para los demás, tiene que ser en nosotros una generosidad sin límites. Amén. Así como siervos y siervas de Dios, hermano,
Que si los llaman a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, mire, se murió tal persona, se levantan de la comodidad de su cama, hermano, y se van al velorio o se van a dar palabras de aliento, de consuelo, de misericordia, de amor, de compasión, porque hermano, ellos han entendido, estos siervos y siervas, han entendido que la misericordia es una generosidad que no tiene límites, esa generosidad sin límite que tuvo el ministerio de misericordia de nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo. Es que mire, hermano, qué glorioso cómo se mueve el Espíritu Santo en todo. Desde Génesis 0, hermano, desde la eternidad, el Espíritu Santo siempre, hermano, o moviendo todo, obrando todo. Por eso, hermano, el Espíritu Santo lo tenemos que amar, que anhelar. Hermano, y la mejor forma de anhelar y de decirle al Espíritu Santo que lo amamos, hermano, mire, apartándonos del mal. Tratando de no, luchando, de no ceder ante las tentaciones que vienen a nuestra vida, así como vinieron en el desierto a nuestro Señor Jesucristo. Pero parándonos, hermano, así como se paró nuestro Señor Jesucristo, escrito está. Yo estoy seguro que ustedes y yo, hermano, vamos a salir victoriosos de cualquier tentación. Amén. Entonces, cuando decimos que Dios es misericordia, estamos diciendo que Dios es amor, que Dios es compasión, que Dios es perdón de pecados. Y esa palabra es del verbo ser. Y el verbo ser se puede conjugar. Yo soy, tú eres, ellos son, él y ella es. Hermanos, podemos, hermano, conjugar ese verbo ser. De hecho, tenemos que ser misericordia nosotros. No tener un sentimiento de misericordia, ser nosotros misericordia. Por eso cuando Jesús decía, yo soy, estaba diciendo, yo soy la misma esencia de amor, de compasión, de misericordia. Yo soy esa esencia que el Padre le dio existencia y que le dio vida dentro de mí para que yo desarrollara este ministerio de misericordia. Gloria a Dios por este gran soy. Dicho de otra manera, la fusión de misericordia, amor y compasión es la esencia del perdón de Dios para la humanidad que vive muerta en sus delitos y pecados. Mire qué lindo eso, se lo repito. La fusión de misericordia, amor y compasión es la esencia de perdón de Dios de nuestros delitos y pecados en este ministerio glorioso de misericordia de Dios. Así lo dio a conocer el Hijo. Y si así lo dio a conocer el Hijo en su ministerio, así tiene que darlo a conocer también los siervos primarios. Y todo aquel, hermano, que ha dejado entrar a su corazón a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. También así tiene que serlo. Amén. Entonces, cuando esta esencia se manifestó en el Hijo de Dios, Jesús llegó a ser una entidad, una persona poderosa, gloriosa en su ministerio. Miren, hermano, los demonios, hermanos, solo pasaba con Jesús y se asustaban, temblaban ante la misericordia de Dios, ante el amor de Dios. Los demonios no aguantan el amor y la misericordia de Dios. Y mire, Jesús ni siquiera les estaba diciendo nada y ellos aterrados porque veían el amor, la esencia de la misericordia de Dios en Jesús. Y de ellos mismos decían, ¿por qué vienes a atormentarnos? Y Jesús no venía a atormentarlos, hermano. Jesús venía a mostrarle al pecador, a la humanidad pecadora, el perdón de pecados, el amor y la misericordia. Pero mire, tan poderosa es la misericordia de Dios dentro de una persona que hasta los demonios tiemblan. Hasta los demonios son atormentados tan solo con ver a un hijo de Dios que es misericordia, que es, y no que tiene un sentimiento. Y perdón que estoy recalcando tanto en esto, pero quiero que me tomen la esencia de este mensaje. Amén. Entonces, en su ministerio Jesús expresó el carácter y la naturaleza misma de nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la Biblia Valera Antigua, Reina Valera Antigua, en Juan 14:9. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mira lo que le estaba diciendo el Señor a Felipe. Felipe, el que me ha visto a mí, si usted lee Juan 14, el Señor les dice, bueno, no crean en mí, si no creen en que el Padre es en mí,
si no creen que la misericordia de mi Padre es en mí, su amor, su compasión, si no creen que es en mí, crean por las obras que yo hago, porque todas las obras en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todas fueron, hermano, provocadas por la entrañable misericordia de nuestro Padre. Entonces, por él les dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, hermano, ahora yo te pregunto, ¿quieres ver al Padre? ¿Quieres ver al Padre? Mira al Señor Jesucristo. ¿Quieres ser como el Padre? Con tu vida llena de amor, de compasión y de misericordia por los demás. Sigue el ejemplo, o sigamos, mejor dicho, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que Él hizo de amor y misericordia, esas las hagamos también nosotros. Amén. Entonces, cada vez que Jesús accionó en misericordia en su ministerio, era el Espíritu Santo el que estaba revelando que eso venía de nuestro Padre Celestial. Mira la Biblia, Reina Valera contemporánea, en el Salmo 145, 8, dice, el Señor es compasivo y lleno de ternura. Mira qué lindo eso, lleno de ternura. Por ahí me dijeron hace algunos días que había una persona que le había dedicado su ternura a Dios. Mira qué lindo. Qué lindo, o sea que no es que le haya ofrendado, dedicado su ternura a Dios, es que le devolvió la ternura que Dios le había dado. Eso pasó. Entonces, es lento para la ira y grande en misericordia. Es que la misericordia de Dios va más allá, hermano. La misericordia de Dios está detrás del plan, allá en la eternidad, está detrás del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia está detrás de todo ese plan. El amor, la compasión de Dios. Ahora, entonces dice la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, en 2 Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Mira qué lindo es. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo es una persona. Amén. Eso lo comprendemos bien. Pero mira lo que dice, Padre de tiernas misericordias. ¿Te acuerdas que decíamos que misericordia era un feto que se estaba formando en las entrañas? Entonces, hermano, aquí lo que está diciendo es que nosotros, si Dios es Padre de misericordia, nosotros tenemos que ser personas. Ser personas misericordias, por así decirlo. Por ponerte un ejemplo, yo ya no me llamo Sergio. Yo me tendría que llamar Misericordia. Misericordia, porque soy hijo de Dios. Yo ya no tendría que estar ahí. Yo me llamo Sergio y mucho uno. Yo tendría que ser Misericordia. Y según mi nombre, obrar la misericordia de Dios como hijo de nuestro Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Entonces, de acuerdo a 2 Corintios 1:3, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Si escudriñamos este versículo, vemos lo que el Espíritu Santo está diciendo por medio del apóstol Pablo. Jesús se hizo misericordia y en su calidad de humano para mostrarnos que nuestro Padre es amor, es compasión y es perdón. Entonces la Biblia de Dios para todos, en Efesios 4:2, 4 y 6, perdón, dice, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo por gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Entonces, mira, hermano, estamos juntamente con Cristo, fuimos resucitados. La misericordia de Dios lo hizo. ¿Quién te resucitó espiritualmente hablando? La misericordia, el amor, el perdón, la compasión de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, juntamente con misericordia, con Jesús, nos hizo una persona y nos hizo vivir. Entonces, como coherederos, hermano, ya para casi ir terminando, como coherederos con Jesucristo, nosotros heredamos su ministerio de misericordia.
Y si llegamos a hacer misericordia y consuelo para, como es Él, nosotros tenemos la orden, el mandato de ser como Él es. Y Él es misericordia, Él es amor, Él es compasión. Amén. Entonces, hermano, esto es glorioso, porque la misericordia de Dios no es una persona débil, no es una persona débil. Dice la Biblia en los ciegos aquellos que leímos, dice, le dicen al Señor, si quieres, perdón, estos son otros ciegos, perdón, si quieres, pero también son enfermos, son ciegos. Y dice, si quieres, puedo ser sano. ¿Y qué les dice el Señor? Sí quiero, y lo sana. Dicho de parafraseado en lo que estamos hablando de la misericordia. Dice entonces, podríamos decirle, si quieres, preguntan ellos, ¿puedo ser sano? ¿O podemos ser sanos? Y misericordia contesta, o sea, Jesús, misericordia, pero como es una persona, contesta, si quiero, sé sano. Entonces, hermano, si hay algo que puedo hacer, dice la misericordia, estoy parafraseando un pensamiento, no solo lo voy a hacer, no solo voy a orar por ti, también te voy a ayudar, voy a actuar. Fíjese que en esta semana de oración y ayuno yo me gozaba, hermano, ver la misericordia de Dios en el ministerio que Dios le ha dado a nuestra pastora. Yo me gozaba, hermano, porque era una semana de ayuno y de oración. Y no solamente se limitaron el grupo de intercesores, que ayudas pastorales, no solo se limitaron a orar y no solo se limitaron a interceder por las personas necesitadas, las familias necesitadas de la iglesia. Hermano, también llevaron su ayuno. Y hermano, y ese ayuno fueron víveres, ayuda material, dinero. Y hermano, y lo llamaban a las personas o las iban a dejar. Iban a dejar la ayuda, los víveres, iban a dejar el dinero, según el Espíritu Santo ponía en el corazón de nuestra pastora. Entonces, hermano, no, la misericordia no es solo orar y pedir, interceder. La misericordia de Dios, cuando es una persona dentro de nosotros que actúa, la misericordia se pone en acción y ayuda al necesitado, hermano, y eso es glorioso. ¿Por qué cree usted que la iglesia se llama gracia y misericordia? Si no le gusta ese nombre, dígale a la pastora que lo quite, hermano. Pero mire, hermano, gloria a Dios, ya creo que ya una vez ella misma dijo, si esta iglesia deja de ser compasiva, le vamos a tener que cambiar el nombre. Yo no sé cómo le pondría, hermano. Pero mire, hermano, en la iglesia, en nuestra casa, hermano, nuestra casa que Dios nos ha dado, allí se mueve la misericordia de Dios. Ahí nosotros somos testigos de que ese ministerio de misericordia que el Señor le ha dado a nuestra pastora, no solo ora, no solo intercede, ayuda al que lo necesita. Y así es como actúa la misericordia de Dios cuando es persona en nosotros. Amén. Entonces, hermano, Dios como misericordia fue la fuerza poderosa, como ya les dije, que estaba detrás del plan de salvación para la humanidad. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús actuó en misericordia cuando fue enviado a la cruz. Fue la misericordia de Dios. Jesús no necesitaba de misericordia, hermano. Muchos dicen, ay, pobrecito Jesús, cómo sufrió. Él no necesitaba de misericordia, hermano. Quienes necesitaban de esa misericordia éramos nosotros. Éramos nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús no, Jesús presentó su sacrificio de misericordia, de amor y de compasión para el perdón de nuestros pecados. Y él, hermano, al expirar en la cruz del Calvario, iba a bajar a ofrecer el sacrificio y de ahí iba a subir al cielo, porque, hermanos, se fue encontrado sin pecado. Él no necesitó misericordia, pero sí sabía, como persona misericordia que fue en su ministerio glorioso de entrañable misericordia, sí sabía que ustedes y yo, y todo aquel que no lo conoce aún, necesitaba de esa misericordia de Dios. Por eso le digo que fue la misericordia de Dios, hermano, la que estuvo detrás del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo dirigió todas las obras de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Fue el Espíritu Santo, hermano, el que dirigió todas esas obras gloriosas que Dios, que nuestro Señor hizo, hermano, de misericordia aquí en la tierra. Porque la esencia de la misericordia, compasión, predominaron sobre toda obra de nuestro Padre,
predominan. Por eso les digo que la misericordia es más grande de lo que ustedes y yo creemos, porque predominan las obras de misericordia. La misericordia de Dios predomina en las obras del Padre y en las obras del Hijo y en las obras del Espíritu Santo. Y usted dirá, mire hermano, ¿qué está diciendo? Mire lo que dice el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea que la misericordia es la que cubre todas las obras de nuestro Señor Jesucristo, todas las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misericordia de Dios la que cubre. Pero cuando uno no tiene solamente un sentimiento de misericordia, sino que cuando uno es una persona, una entidad de misericordia, y esa misericordia la ponemos por obra. Entonces, por medio del Espíritu Santo, corren ríos de misericordia dentro de nosotros, fluyen ríos de misericordia dentro de nosotros, así como esos ríos que fluyeron de misericordia en nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, esos mismos ríos de misericordia quiere el Señor que fluyan en nosotros. Miren lo que dice Mateo 9:36, Biblia del Jubileo 2000. Y viendo la multitud, tuvo misericordia de ella, porque estaba derramada y esparcida como ovejas que no tienen pastor. Entonces, mire, la respuesta de la misericordia fue seleccionar a 12 hombres. Jesús vio a las multitudes que andaban uno por otro, derramadas, o sea, esparcidas por toda la tierra, hermano. Entonces, mire la misericordia, cómo actuó la persona, la entidad poderosa, cómo actuó en el ministerio de Jesús. Entonces dice que seleccionó 12 hombres que fueran a cubrir las necesidades de la gente. A los 12 apóstoles. En ese tiempo eran discípulos, pero eran son los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, mire qué glorioso, porque fue la misericordia de Dios la que provocó la elección de los 12 discípulos. Entonces, hermanos, o sea que los 12 discípulos no es como muchos han dicho, que Jesús los escogió así al azar. Tal vez les cayeron bien, tal vez habían compadre, habían familiares. No, hermano, es la misericordia de Dios, porque sabían que estos 12 discípulos del Cordero iban a seguir el ejemplo de la misericordia de Dios en su ministerio por medio de su Espíritu Santo. Y ellos mismos, el Espíritu Santo sabía, el Padre sabía, hermanos, que estos hombres iban a captar el zoom de la misericordia de Dios y que ellos iban a llegar a ser personas misericordia también, hijos de un Padre que es Padre de misericordia. Entonces, la elección de los 12 fue directamente vinculada a la misericordia de Dios. Mire qué precioso. Tu llamamiento como guerrero en acción. Tu llamamiento, hermano, no es solamente porque, predicas bonito, porque tienes revelación de la palabra, porque estudias en las escuelas de la iglesia. No, tu llamamiento es hermano, promovido, está vinculado a la misericordia entrañable de nuestro Padre Celestial. Por eso es que cuando des una palabra, que Dios te inspire una palabra, la tienes que dar con misericordia, la tienes que dar con amor. Yo sé que cuesta, hermano, cuántos goles no nos metemos a diario, hermano, pero porque no hemos entendido para qué nuestro Señor Jesucristo se hizo misericordia, se hizo amor, se hizo compasión. Es para que nosotros actuemos conforme Él nos dio el ejemplo en este ministerio glorioso. No creas, hermano, que es solo porque estás en un grupo de la iglesia. No, hermano, Dios puso sus ojos en ti y te vinculó tu vida, la vinculó a su misericordia para que tú, hermano, en tus entrañas, en tus mismas entrañas, desde lo más profundo de ti, dejes fluir esos ríos de misericordia que fluyeron en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo no sé si te alegras de eso, hermano. Entonces otro pasaje dice, Jesús movido por misericordia fue por las ciudades enseñando y predicando. ¿Qué quiere decir eso? Que predicar y enseñar en el Espíritu Santo es un deber de misericordia en un ministerio. No pueden haber ministerios que corten, hermano, que corten la vida espiritual de las ovejas. Yo he oído, yo creo que ustedes han oído también a un personaje que anda por ahí, yo creo que es salvadoreño, pero radica aquí en Guatemala. Y mire, hermano,
al oírlo predicar, de veras, uno se enoja. Porque mira, hermano, trata a la congregación a que le está predicando, la trata abusivamente y respetuosamente. A las hermanas les dice viejas mañosas, a los hermanos les dice hipócritas. Hermano, eso no es un ministerio de misericordia. Eso no es, hermano, un llamamiento que esté vinculado a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios no te hace daño. El amor y la compasión de Dios no te hacen daño, al contrario, te edifican. Por eso aquel que profetiza, aquel que tiene el don también de profecía, hermano, su palabra tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. No tiene que ser lo que se imagina, lo que se figura, lo que le han contado. Tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, porque lo que inspire el Espíritu Santo está vinculado a la misericordia de Dios, y de tu boca va a salir esa palabra, aunque sea de juicio, pero va a salir con amor y va a salir con compasión. No va a salir a cortar cabezas, hermano. Eso no es la misericordia de Dios. Así no se caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno de la misericordia de Dios. Estuvo, hermano, repleto, hermano, estuvo rebosando del amor de Dios. Amén. Entonces, vamos a pasarnos la cita de Colosenses 3, porque esto ya lo explicó nuestra hermana Gladysita. La vamos a pasar y vamos a poner 2 Corintios 4:1. Amén. Porque mira, hermano, ya Colosenses capítulo 3, verso 12 y 14, nuestra hermana pastora en la semana de ayuno y oración que acabamos de tener, y nuestra hermana Gladysita se dieron una cátedra, hermano, sobre esa carta a los Colosenses, que mire, ahí yo me quedé, nunca había visto Colosenses así, hermano. Pero mire, la enseñanza, hermano, y algo que decía nuestra pastora o nuestra hermana Gladys, no me acuerdo quién de las dos, pero de que lo dijeron en esa semana, es de que nosotros debemos perdonar, no como nosotros creemos que tenemos que perdonar, sino que nosotros tenemos que perdonar, según Colosenses 3, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Mire, y eso me quedó tan grabado y se hizo rema en mi vida. Hermano, yo empecé a perdonar a personas que el Espíritu trajo a mi mente en ese momento. Según yo los había perdonado, pero todavía sentía algo. Pero mire, hermano, cuando oí esa palabra y se hizo vida en mí, entonces dije, no, tengo que perdonar así. Y mire, hermano, es cierto que el que perdonar no es olvidar. Perdonar es dejar, aunque uno no olvide, perdonar es de dejar, de sentir ese mal sentimiento que uno sintió por el daño que le hicieron. Eso es perdonar verdaderamente. No olvidar nunca se va a poder, porque eso se hizo parte de una experiencia de uno en la vida, pero no se va a olvidar. Pero cuando tú dejes de sentir lo que te hicieron, es porque sí ya lo perdonaste, así como Cristo nos perdonó. ¿O tú qué crees? ¿Que Cristo, nuestro Señor o nuestro Padre Celestial, tú crees que se acuerda de todo lo que le hicimos a nuestro Señor en la cruz del Calvario? No, Él no se acuerda ya de eso. Él ya todo eso lo tiró al fondo del mar, ya no se acuerda, porque ya mira a su Hijo glorificado, ya mira la misericordia, el amor y la compasión de Dios, ya sentados junto a Él otra vez. No, hermano, Él ya no se acuerda de lo que le hicimos a su Hijo en la cruz del Calvario. Él lo que ahora tiene en su corazón nuestro Padre, hermano, es lo que ahora somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Eres tu misericordia? ¿O solo tienes un sentimiento de misericordia todavía? ¿O solo tienes un sentimiento de lástima? Un sentimiento del amor humano que nos hace parecer buenas personas. ¿Eres tú todavía de esos? ¿O eres de los hijos de Dios, que Dios mismo puede decir, yo soy Padre de misericordia? Todos ellos que ustedes ven ahí congregados en gracia y misericordia son mis hijos. Yo soy Padre de ellos, soy Padre de misericordia. ¿Eres tú misericordia? ¿O solo tienes un sentimiento todavía de misericordia? Mira lo que dice la Biblia de Jerusalén, tercera edición, en 2 Corintios 4:1. Por esto, misericordiosamente, investidos en este ministerio, no desfallecemos. Investidos. Vestidos es ponerse algo sobre. Investido es que lo vistan a uno por dentro. Entonces, mira, dice, si somos investidos de este ministerio de misericordia, no desfallecemos. Por eso yo te decía que en el desierto nuestro Señor Jesús permaneció firme, no desfalleció, porque hermano, era misericordia.
Su ministerio, hermano, era misericordia, era amor, era compasión, era perdón. Amén. Entonces, en la Biblia Castellán 2003, en 2 Corintios 4:3 dice, y si nuestro evangelio, ponle atención a esto, porque con esto voy terminando. Si nuestro evangelio todavía está velado para nosotros, lo está más en aquellos que van camino a la perdición. Si este ministerio de misericordia glorioso que nuestro Espíritu Santo hizo que desarrollara nuestro Señor Jesús en esta tierra, si no has comprendido, hermano, hermana, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, si no lo has comprendido en ti y no se ha hecho una entidad, una persona poderosa y gloriosa en tu vida, déjame decirte que ese ministerio todavía está velado para ti. Ese ministerio de misericordia de nuestro Señor todavía está velado para ti. Y si está velado para ti, ¿cuánto más lo está para aquellos que van camino a la perdición? Para aquellos que no hemos evangelizado, para aquellos que no le hemos dado la palabra, para aquellos que nos han hecho daño y somos incapaces de mostrarles amor, de mostrarles misericordia, de mostrarles compasión. Para aquellos que nos han hecho daño y que somos incapaces de darle la palabra de Dios. Para nosotros está velado ese ministerio glorioso, poderoso de misericordia que el Espíritu Santo le dio a nuestro Señor. Para nosotros está velado. Y cuanto más, dice la palabra aquí que estamos leyendo, para aquellos que van camino a la perdición. ¿Qué tal? ¿Será que vale la pena mejor dejar de tener un sentimiento de misericordia? ¿Y qué tal mejor si nos hacemos hijos de misericordia, personas de misericordia? Para que, como te dije hace un momento, para que nuestro Padre diga, ellos son mis hijos porque son misericordia. La entrañable misericordia de Dios es una celebración de amor. Por eso dice la Biblia que cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que a un pecador le es quitado el velo y ve ese ministerio glorioso donde obró el Espíritu Santo en Jesús, en su ministerio, le es descubierto ese evangelio de amor, de compasión y de misericordia. Dice que hacen fiesta en los cielos, imagínate. Y hay muchas veces que el cristiano, en lugar de alegrarse, cuando un pecador se arrepiente y se convierte, se enoja, porque le ha lastimado su corazón, porque le ha hecho una mala mirada. Mira, hermano, tantas cosas. Pero en el cielo hacen fiesta. Cada vez que a un pecador le es velado, le es quitada la venda de ese ministerio glorioso del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, del 1 al 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algunas entrañas de misericordia, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, nuestro Señor lo que quiere, hermanos, y ahí terminamos, lo que nuestro Señor quiere es que tengamos ese mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Esa misma misericordia, ese mismo amor, esa misma compasión, ese mismo perdón que obró en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio glorioso, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ese mismo sentir de misericordia entrañable que surgió de lo más íntimo de las entrañas de nuestro Padre Celestial, es el ministerio de vida. No precisamente un ministerio primario, es el ministerio de vida diaria que el Espíritu Santo quiere que tú y yo tengamos mientras que Cristo viene, porque Cristo viene pronto. Y lo que Cristo quiere es encontrar a una iglesia que ponga por obra su misericordia, a una iglesia que esté llena de hijos, que no solo tengan sentimientos de misericordia, sino que sean una entidad, una persona llena de la misericordia, del amor, de la compasión y del perdón de Dios. Amén. Entonces, hermano, espero que haya sido de bendición esta palabra que el Señor puso en mi corazón para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso que nos diste, Señor, por este privilegio hermoso que nos diste de transmitir, Señor, tu palabra a todo aquel que me está escuchando en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que esa misericordia, Señor, esa misericordia entrañable que salió de lo más profundo de tu ser, sea derramada, sea vaciada en nuestros corazones, Señor, para que nosotros, Padre, podamos poner por obra ese amor precioso, ese amor grande, ese amor glorioso, Señor, que salió de tus entrañas para nosotros, que nosotros podamos poner por obra tu misericordia, tu compasión, Señor, el perdón, Señor, para aquellos que nos han lastimado, que nos han ofendido, que nos han hecho daño, Señor. Yo te pido que esa misericordia sea derramada en cada uno de mis hermanos y hermanas de guerreros en acción. Que esa misericordia sea derramada sobre nuestras autoridades de gracia y misericordia. Que esa misericordia sea derramada sobre nuestros hermanos de alabanza, sobre los discipulados, sobre los líderes, sobre, Señor, cada uno que te sirve en gracia y misericordia. Es más, Señor, que esa misericordia sea derramada sobre tus hijos y tus hijas, sobre tus siervos y tus siervas, en este último avivamiento que viene para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Que venga a nosotros ese avivamiento de gracia, pero también ese avivamiento de misericordia, ese avivamiento de amor, ese avivamiento de compasión, ese avivamiento de perdón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.